Huérfano de guerra encuentra una nueva familia en un lugar inesperado. Vamos a descubrir cómo un huérfano de guerra encuentra una nueva familia en un lugar inesperado. La historia que les voy a contar hoy empieza en una zona devastada por la guerra, un lugar que un niño jamás debería conocer. Se trata de Daniel, un niño de 8 años que lo perdió todo en un instante. Era un niño curioso y alegre, hasta que un día su mundo se derrumbó cuando la guerra estalló en su ciudad. Todo lo que conocía quedó reducido a escombros, y con ello se fueron sus padres y su hogar. Sin entender del todo lo que estaba pasando, Daniel se encontró solo, en medio de una ciudad que apenas reconocía, rodeado de ruinas y silencio. Con apenas unas pocas pertenencias, Daniel fue llevado a un refugio para niños huérfanos. Los días en ese lugar eran largos y monótonos, llenos de incertidumbre. Cada noche antes de dormir pensaba en su familia, recordando los momentos felices que compartieron. A menudo se acurrucaba en su cama, cerrando los ojos con fuerza, imaginando que al abrirlos volvería a estar en su casa con sus padres. Pero cada mañana al despertar, la realidad era la misma, estaba solo. En ese refugio, aunque había otros niños, todos parecían haber construido una barrera a su alrededor, cada uno lidiando con su dolor a su manera. Daniel apenas hablaba y pasaba la mayor parte de su tiempo en silencio, hasta que un día conoció a una voluntaria llamada María. María era una mujer de mediana edad que había decidido dedicar su tiempo a ayudar a los niños afectados por la guerra. Era alguien de trato dulce y siempre tenía una sonrisa para todos, pero en el fondo también llevaba cicatrices profundas, producto de experiencias difíciles en su propia vida. A medida que pasaban los días, María notó que Daniel se apartaba de los demás niños, perdido en sus pensamientos. Sin forzarlo, comenzó a acercarse poco a poco. Al principio, Daniel apenas levantaba la vista cuando ella le hablaba. Sin embargo, María no se dio por vencida, entendía que para un niño que había perdido tanto, la confianza era algo que debía construirse con paciencia. Un día, mientras estaban sentados bajo un árbol en el patio del refugio, María le preguntó si quería compartir un poco de su historia. Daniel, sorprendido, alzó la vista. La calidez en los ojos de María le dio la confianza que necesitaba para contarle algunos recuerdos de su vida antes de la guerra. Poco a poco le habló de sus padres, de su casa y de sus juguetes, y de cómo su madre solía cantarle para dormir. María lo escuchaba con atención, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que alguien lo entendía. Con el tiempo, la relación entre ellos fue creciendo. María se convirtió en su confidente, en alguien a quien podía recurrir cuando los recuerdos lo abrumaban. A pesar de sus propios dolores, ella le ofrecía un espacio de amor y comprensión. Empezó a notar que cuando estaba cerca de ella, se sentía un poco menos solo. Un día, el refugio anunció que algunas familias estaban buscando adoptar niños afectados por la guerra. Sin embargo, debido a su edad, las posibilidades de Daniel eran limitadas. La mayoría de las familias buscaban adoptar niños más pequeños. Aunque intentaba no pensar mucho en ello, Daniel comenzó a preocuparse, ¿y si nunca encontraba un hogar? Mientras la fecha se acercaba, María también sentía una mezcla de emociones. Sin que él lo supiera, ella había llegado a encariñarse profundamente con Daniel y temía que al partir, él volviera a sentirse solo. La noche antes de que las familias llegaran al refugio, María se quedó despierta, pensando. Sabía que si alguien adoptaba a Daniel, sería lo mejor para él, pero en el fondo sentía un deseo profundo de cuidarlo y protegerlo. Al amanecer, María tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Cuando Daniel despertó esa mañana, María se le acercó y le tomó la mano. Con una sonrisa que mezclaba emoción y nerviosismo, le preguntó, ¿te gustaría venir a vivir conmigo, Daniel? No soy una familia perfecta, pero prometo que haré todo lo posible para que tengas un hogar lleno de amor. Daniel no supo qué decir al principio. Su corazón estaba acelerado, y en su rostro se veía una mezcla de asombro y esperanza. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando asintió lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Con ese gesto, ambos supieron que su vínculo había cambiado para siempre. María lo abrazó con ternura, dándole la seguridad de que por fin, había encontrado un hogar. Los primeros días en la casa de María fueron una mezcla de alegría y adaptación. Para Daniel, cada rincón de la casa era una novedad. A pesar de que no era una casa lujosa, él la miraba con asombro, como si fuera un palacio. María había colocado una cama nueva para él con sábanas de colores y una lámpara en forma de estrella,
sabiendo cuánto le gustaban las historias sobre el espacio. María le enseñó a cocinar y juntos comenzaron a compartir momentos simples, pero que para Daniel eran inmensamente significativos. Había días en los que, después de cenar, se sentaban juntos en el sofá, y María le leía cuentos antes de dormir. En esas noches Daniel encontraba la paz que había perdido, y empezaba a creer que, después de todo lo que había pasado, aún existían momentos hermosos por vivir. Con el tiempo, Daniel comenzó a sentirse más seguro. En la escuela hizo nuevos amigos y aunque aún llevaba consigo las cicatrices de la guerra, empezó a abrirse poco a poco. María fue siempre un apoyo incondicional, alentándolo a que persiguiera sus sueños y recordándole que su pasado no definía su futuro. Le enseñó que aunque había perdido mucho, aún tenía la capacidad de construir una vida llena de amor y propósito. Años después, cuando Daniel ya era un joven adulto, decidió hablar públicamente sobre su historia. En una reunión comunitaria, compartió su experiencia de haber sido un huérfano de guerra y como María, una mujer que también conocía el dolor, le había dado un hogar y un motivo para seguir adelante. Explicó cómo, gracias a ella, había logrado superar el miedo y reconstruir su vida. La historia tiene un giro inesperado que te dejará sin palabras. María solía despertar temprano para preparar el desayuno, y cada mañana, sin falta, dejaba el plato favorito de Daniel listo para él en la mesa. Sabía que a él le gustaba el pan caliente y hacía lo posible para que no le faltara. Aunque a veces Daniel se levantaba sin decir palabra, poco a poco comenzó a agradecerle. Gracias, María, murmuraba suavemente, casi como si se lo dijera a sí mismo. Ese pequeño gesto significaba mucho para ambos. María sabía que ese simple gracias era una señal de que Daniel empezaba a sentirse seguro. Para María, la llegada de Daniel había cambiado su vida también. Ella, que había pasado años ayudando a niños en el refugio, sentía que su vida tenía un propósito aún más profundo desde que Daniel estaba a su lado. No se trataba solo de cuidar a un niño, sino de sanar heridas mutuas, de construir algo juntos, de darle a él una oportunidad para ser feliz y, al mismo tiempo, encontrar ella una nueva razón para despertar cada mañana. Cada vez que veía a Daniel explorar la casa, encontrando pequeños tesoros que ella había guardado de su infancia o probando alguna receta nueva en la cocina, María sentía que su elección había sido la correcta. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Daniel se detuvo para observar a un grupo de niños que jugaban en los columpios y las barras de metal. Los miraba con nostalgia, recordando los días en que él también jugaba libremente, antes de que la guerra lo alejara de todo lo que conocía. María notó la tristeza en sus ojos y lo tomó de la mano. Sin decir nada, le transmitió con su mirada que ella entendía y que, si bien no podía borrar el dolor del pasado, estaba dispuesta a caminar con él hacia un futuro más brillante. Con el tiempo, Daniel empezó a asistir a la escuela local, un lugar que al principio lo intimidaba, pero donde poco a poco fue haciendo amigos. Al principio se mantenía callado, observando a sus compañeros con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La guerra le había enseñado a ser cauteloso, pero en la escuela empezó a experimentar algo diferente. Notó que algunos niños se acercaban a él con una sonrisa sincera, invitándolo a jugar. Poco a poco Daniel se fue abriendo, permitiéndose sonreír, permitiéndose ser un niño otra vez. Uno de los primeros amigos que hizo fue un niño llamado Diego, quien, a pesar de notar que Daniel era diferente en ciertos aspectos, nunca lo trató de manera especial. Diego lo invitaba a jugar al fútbol, a pasar el recreo juntos, y sin hacer preguntas, simplemente aceptaba a Daniel tal y como era. Esto ayudó a Daniel a sentir que podía encontrar su lugar en el mundo, a pesar de las cicatrices que llevaba por dentro. Y aquí viene la parte más sorprendente de todas: lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Un día, durante una salida escolar, los maestros organizaron una actividad en la que cada niño debía contar algo especial sobre su vida. Cuando fue el turno de Daniel, él se sintió nervioso y dubitativo. No quería hablar de la guerra ni de lo que había perdido. Pero entonces recordó las palabras de María, quien siempre le decía que su historia era única y que no debía avergonzarse de ella, porque sus experiencias lo habían hecho fuerte. Con la voz temblorosa, Daniel comenzó a contar cómo había perdido a sus padres, cómo había estado solo durante tanto tiempo y cómo María lo había acogido en su hogar. Algunos niños escuchaban en silencio, otros parecían no entender del todo. Pero al finalizar, Diego le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Eres fuerte, Daniel. Me alegro de que seas mi amigo». Esa frase resonó profundamente en él.
Era la primera vez que alguien lo reconocía por su fortaleza y no por su dolor. La relación con María también creció y se fortaleció a lo largo del tiempo. Cada noche, después de la cena, ambos tenían la costumbre de sentarse en el sofá, donde María le leía cuentos antes de dormir. Uno de sus favoritos era Asterisco el Principito Asterisco, y cada vez que leía el capítulo sobre cómo el zorro le enseña al Principito el significado de la amistad, Daniel se quedaba reflexionando. Comenzó a entender que la verdadera familia no siempre era la que te daba la vida, sino aquella que te daba amor y te hacía sentir en casa. María también le inculcó el valor de ayudar a los demás. Ambos dedicaban tiempo los fines de semana a preparar comidas para llevar al refugio, donde aún quedaban niños que, como Daniel en su momento, esperaban una nueva oportunidad. Daniel, aunque era solo un niño, participaba con entusiasmo en esas actividades. Para él era su manera de agradecer todo lo que había recibido, de compartir una parte de su nueva vida con aquellos que aún estaban en el mismo lugar en el que él había estado. Los años pasaron y Daniel fue creciendo. Gracias al amor y apoyo de María, se convirtió en un joven lleno de empatía y fuerza. Decidió estudiar medicina, inspirado en el deseo de ayudar a personas en situaciones difíciles, como él lo estuvo alguna vez. María siempre le dijo que su corazón tenía una nobleza que debía compartir con el mundo, y él tomó esas palabras como una misión personal. Durante la universidad, Daniel se unió a una organización que brindaba atención médica a comunidades afectadas por la guerra. En su primera misión, regresó a su país de origen, ese lugar que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Aunque sabía que los recuerdos dolorosos podían regresar, sintió que estaba listo para enfrentarlos. Sabía que ahora contaba con una familia, con un hogar al que podía regresar y, sobre todo, con una fortaleza interior que le daba sentido a su vida. En una de esas misiones, conoció a una niña de 6 años llamada Amina, quien había perdido a su familia en circunstancias similares a las de Daniel. La niña tenía una mirada llena de tristeza, y aunque Daniel había escuchado muchas historias trágicas, esta le tocó de manera especial. Durante su estancia le contó a Amina su historia, diciéndole cómo, a pesar de las pérdidas, la vida le había dado una segunda oportunidad en un lugar inesperado. Le aseguró que aunque el dolor fuera grande, siempre habría personas dispuestas a ayudarla, tal como él había encontrado a María. Con los días la niña comenzó a sonreír nuevamente y cuando llegó el momento de despedirse, le entregó a Daniel un dibujo que había hecho de él y ella tomados de la mano. Ese dibujo lo acompañó de regreso a casa, recordándole que el ciclo de amor y esperanza que María había comenzado en su vida ahora se extendía a otros.